Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. México participa en el Festival Internacional de Cine de Toronto con la película Oca, ópera prima de la directora Carla Vadillo. El filme se presenta dentro de la sección Discovery, donde han debutado directores como Alfonso Cuarón y Yorgos Lanthimos. La actriz Natalia Solián encabeza el elenco de la película Oca, en la que también participa Leonardo Ortiz Gris, Cecilia Suárez, Gerardo Trejo Luna, Enrique Arriola y Raúl Briones. El filme marca el debut de la cineasta Carla Vadillo. Es una película que cuenta un trayecto de una monja que está bajando del convento de contemplación en el que vive porque no tienen muchos recursos ya. Y entonces ella ha estado teniendo mensajes constantemente acerca de que puede como encarar esta situación y hacer que venga otra vez la bonanza para su espacio religioso. En su andar, esta monja encontrará diferentes personajes que la harán cuestionarse su realidad e incluso la harán dudar de su fe. A través de esos encuentros sí justo vemos como muy claramente expuestas esas incertidumbres que a ella pues la aquejan, porque sabemos que en el mundo religioso preguntarse cosas es casi que un pecado. Esta historia se inspiró en la monja Nancy Ruth, también conocida como la monja del desierto, pues habita cerca de Real de 14. Es una religiosa ascética, es decir, que eligió una vida de rigurosa autodisciplina en la que renuncia a los placeres mundanos para buscar la perfección espiritual. Me fui un día entero con la monja Nancy y creo que, me cambió la vida, la verdad, fue muy radical conocerla. Es una persona muy revolucionaria, que vive fuera del sistema absolutamente y que dejó el hábito ya, pero ella sigue llevando consigo su fe religiosa y sigue siendo una oradora del mundo. La figura de la monja se ha vuelto anacrónica. Parece ya no tener cabida en este mundo de liberación femenina. Creo que eso era lo que a Carla le interesaba mucho, explorar cómo podía una mente como la de Rafaela, que es el nombre del personaje, habitar esas limitaciones. La película se filmó en diferentes locaciones de San Luis Potosí y tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en la sección Discovery. Casi por casualidad se descubrió en Alemania un archivo que da cuenta de la masacre y despojo del que fue víctima el pueblo mapuche. Memoria Implacable cuenta esta historia casi olvidada y ahora desempolvada. El documental Memoria Implacable, Marichituculpan, surge de la necesidad de reivindicar al pueblo mapuche, víctima de exterminio y despojo. Este trabajo le da voz a una población que ha buscado justicia por más de 100 años. Se silenció algo que ocurrió cuando el Estado chileno y el Estado argentino se independizaron de la corona española. Deciden anexar todos los territorios del pueblo mapuche, que es el pueblo ancestral de Chile y Argentina más importante, y que se había mantenido independiente durante todo lo que fue la corona española. Ellos lograron llegar a acuerdos, pero cuando los estados chilenos y argentinos se independizan de la corona española, rompen estos acuerdos y invaden militarmente los territorios del pueblo mapuche, que es el Valmapu, a ambos lados de la cordillera. Y son unas campañas militares tremendas donde al lado argentino fue un verdadero genocidio, al lado chileno más bien se lo redujo a un 5% su territorio, donde los dejaron viviendo, pero es una historia que no está contada en Chile. La investigadora mapuche Margarita Canio Yanicao encontró el trabajo de un antropólogo alemán que había recopilado testimonios en primera persona de mapuches que fueron víctimas de la violencia y el despojo. Estos testimonios habían permanecido sin traducir por más de un siglo hasta que ella los retomó. Por otro lado, la directora del documental, Paula Rodríguez Siquert, se encontró con el trabajo de Margarita y decidieron unir esfuerzos para llevar esta historia a la pantalla. El hilo conductor es el testimonio de Catrulaf. Él le contó todo lo que él vivió y la película cuenta en primera persona que los tomaron, que él tenía 16 años, que vio llegar a los, ellos les llaman Winca, los blancos, eh, que los tomaron presos, que los ataban durante las noches, que estuvieron en campos de concentración, que
murieron niños, que... Entonces él va relatando todo esto y es muy fuerte y ella recorre ese territorio de la ruta de deportación en el presente y se va encontrando con sobrevivientes que viven aún. Desde la perspectiva de la directora, hay una deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche, y para comenzar a saldarla es necesario contar la historia desde su propia perspectiva, ya que siguen siendo un pueblo vivo. De hecho, muchos historiadores mapuches, periodistas, gente, poetas, están reescribiendo esta historia y como que este documental Memoria Implacable, Marichi Tuculpán, se suma a ese esfuerzo de reescribir. Contar estas historias no es solo contar la historia del pueblo mapuche, sino de los chilenos. Somos un continente mestizo que al no reconocer a los pueblos ancestrales se está negando a sí mismo. El documental formará parte del Festival Resistimos, que se realiza del 15 de agosto al 15 de octubre y cuya programación se puede consultar en su página web. Lo mejor del cine de ciencia ficción llega a la Cineteca Nacional. Basta con mencionar que se presentarán en pantalla grande películas como 2001, Odisea en el espacio, Alien el octavo pasajero, Blade Runner y Mad Max. La Cineteca Nacional reúne en un ciclo 20 clásicos del cine de ciencia ficción, filmes que marcaron generaciones, estrenadas entre 1913 y 1985. Nos centramos en los clásicos estadounidenses o británicos, agregamos 2 películas francesas y 2 mexicanas para complementar, pero bueno, es un ciclo interminable y un tema inabarcable. Este será un agasajo cinematográfico, pues la muestra incluye 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, El planeta de los simios de Franklin J. Schaeffer, Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, Mad Max, El guerrero de la carretera de George Miller, Blade Runner y Alien, el octavo pasajero, ambas de Ridley Scott. La mayor parte son versiones restauradas, copias de muy buena calidad, todo va a pasar en DCP, algunas las hemos ya tenido en ocasiones anteriores, pero creo que lo interesante es el conjunto de películas. El ciclo también recupera 2 filmes nacionales. Uno es El ombligo de la luna de Jorge Prior. La Ciudad de México ha colapsado. Ahora es dominada por el crimen organizado. 3 jóvenes buscan Aztlán, pues creen que si la encuentran podrán refundar el país. Encontraba la gran marca que buscaba Ricardo. El otro título es El año de la peste de Felipe Casals. Si bien no es película de invasiones extraterrestres, pues a partir de la novela de Defoe adelanta todo lo que pasó, digamos de alguna manera, con la pandemia de COVID. El ciclo arrancó a principios de agosto y se extenderá hasta el mes de diciembre. Cada película se verá sábados y domingos en la Cineteca Nacional. Luego, ese mismo título se exhibirá de lunes a viernes en la Cineteca Chapultepec. Sin lugar a dudas, habrá que darse una vuelta a la Cineteca Nacional para disfrutar de esta programación. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y nos sentimos muy contentos porque tenemos de nuevo aquí en Marquesina a Alejandro Gerber, escritor de la serie El caso Cassés Vallarta, una novela criminal que toma relevancia nuevamente. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Julio. Bueno, hace un par de días liberaron a Israel Vallarta, ¿no? Después de pasar casi 20 años en la cárcel, y por eso pues nos encanta que nos vengas a hablar un poco de este caso. Estuviste detrás, pues digamos, de la realización de esta serie dividida en 5 capítulos que desmenuza el caso y que la verdad es que la vi de nuevo
y me surgieron muchísimas dudas, ¿no? Me gustaría un poco, primero que me contaras, cómo fue para ti entrarle a un expediente y un caso con tantas variantes, tantas complejidades, tantas aristas. Pues fue un proceso de aprendizaje enorme para todos los que hicimos esta serie. Fue un proceso largo. Estuvimos trabajando desde principios del año 2019 hasta mediados del año 2022, que fue cuando se estrenó, cuando se dio a conocer la serie a través de la plataforma de streaming de Netflix. Y pues fue justo este ejercicio de inmersión en un caso real, siguiendo toda una serie de protocolos de verificación de datos y de comprobación de que todo aquello que dijera la serie fueran cosas fehacientes, verdaderas y comprobables. Que para nosotros era bastante inédito en ese momento, penetrando en el muy oscuro entramado del sistema judicial mexicano y todo aquello que lo rodea, ¿no? Un proceso que asumimos desde la duda, desde el no saber, desde el no tener una certeza clara, y poco a poco ir tratando de arrojar luz a los distintos vericuetos de una historia muy, muy complicada, muy montada, muy llena de ficciones, muy llena de mentiras que se hicieron masivas y que hoy, pues bueno, finalmente el protagonista máximo de la historia, que llevaba, como tú bien dices, 20 años preso, sin sentencia, sin que haya ningún tipo de prueba que pueda conducir a un asomo de culpabilidad, pues tenga el reconocimiento de inocencia que merecía, y seguramente pues faltará ahora que venga una reparación del daño, ¿no? Pero creo que es importante recordar que hay otros dos familiares de Israel, Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, su hermano y su sobrino, que siguen presos, que siguen en el penal del Altiplano, que también deberían ser liberados próximamente, ¿no? Esto que mencionabas también de sus hermanos y cómo los capturan, sucede de una forma muy similar. También, ¿no? Los judiciales se suben a una patrulla a otra víctima y descubren que en una casa ahí estuvo y ahí sucede. Cuéntanos un poquito justamente de esta parte que involucra ya no a Israel Vallarta, sino a sus familiares. Hay toda una historia de construcción y fabricación del expediente, que cuando uno lee el expediente y tienes acceso a los documentos judiciales, termina siendo absolutamente burda, ¿no? Hoy en día, a partir de la liberación de Israel, hay toda una serie de voces que aparentemente podrían estar alineadas, que están apareciendo en redes sociales diciendo las víctimas lo identificaron. Que es extraer un pequeño fragmento de ese expediente que consta de cerca de 55,000 hojas, porque son yo me quedé, cuando terminamos la serie, ya eran 54 tomos de 1,000 hojas. Extraer un pequeño fragmento sin revisar el contexto previo y el contexto posterior. Si uno revisa todo el contexto, de lo que se da cuenta es que las víctimas de secuestro, que algunas son víctimas legítimas, la mayoría, hay alguno del cual podemos dudar que realmente sea víctima, fueron coaccionadas, presionadas, seducidas, forzadas, no lo sabemos, a ir modificando sus declaraciones y a ir agravándolas en una sucesión programática y sistemática que hacía que, de alguna manera, el sistema judicial, cada vez que la defensa de Israel Vallarta o el conflicto diplomático que encabezó el presidente francés Sarkozy contra el presidente mexicano Calderón iba consiguiendo algún tipo de avance, el sistema judicial contestaba agravando las acusaciones hacia esta familia. Entonces, es muy evidente, por ejemplo, que después de la visita del presidente Sarkozy en mayo del 2009, hay un operativo tremendo en el taller de René Vallarta, uno de los hermanos de Israel, en donde son detenidos, torturados y llevados a prisión René Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta, Juan Carlos Cortés Vallarta, que pasaron cerca de 7 años presos en el penal de Nayarit, con una fabricación absoluta. Ya afortunadamente hace años que fueron liberados y absueltos. Y lo mismo vuelve a pasar en el 2012 en el contexto del anuncio de que la Suprema Corte, a través del ministro Saldívar, estaba presentando el proyecto que le iba a otorgar un amparo liso y llano
a Florence Cassés para que fuera liberada, ¿no? Entonces, ante cada victoria judicial de la defensa de Israel y Florence, el Estado mexicano contestaba con un abuso terrible, con tortura, con el apresamiento de personas inocentes y con la destrucción sistemática de la familia Vallarta, que es una familia víctima del Estado y así la tenemos que entender. Oye, con la salida de Israel Vallarta de la cárcel, ¿tú crees que se acaba el caso o veremos algunos de estos involucrados todavía en la cárcel? Ya está Luis Cárdenas Palomino en la cárcel, Gerardo García Luna también está en la cárcel, pero hay otros nombres que están muy presentes dentro de esta serie, dentro de este caso, y que pues, se les podría presumir de cierta culpabilidad, ¿no? Dice Israel Vallarta que el viernes que salió el penal, entre la gente que estaba alrededor, incluido la prensa que lo fue a recibir y a entrevistar, estaban 2 de los policías que lo torturaron. Eso es una amenaza. Es decir, me parece que es importante entender que quien abusó, extorsionó, torturó y le arrebató 20 años de vida a Israel Vallarta no es una persona específica, es un sistema. Y que ese sistema, los miembros de ese sistema se protegen y se coluden unos a otros, ¿no? En ese sentido, sí es necesario, me parece, si queremos realmente tener un Estado del cual podamos sentirnos medianamente orgullosos y si queremos realmente tener un sistema de justicia funcional, pues que la totalidad de la estructura que participó en el caso Cassés Vallarta sea juzgada. No solo quienes estuvieron en el montaje, sino también jueces que dilataron resoluciones a propósito para hacer que pasara más tiempo, gente que fabricó pruebas, gente que testificó cosas falsas en el expediente. Es realmente aterrador cuando uno entiende que toda la estructura del Estado se alineó para el objetivo de acosar a una familia. Así es. Oye, a ti te tocó escribir toda la serie y hacer todas las entrevistas que se hicieron en México, ¿no? ¿Hay alguna que te hubiera gustado hacer que por alguna razón no se logró? En su momento buscamos tanto a Isabel Miranda de Wallace como a María Elena Morera, que ahora está muy activa hablando sobre el caso, que no quisieron participar. Me hubiera encantado tener, y hubiera sido fantástico tener la entrevista con Israel Vallarta dentro de la serie. No hubo manera de visitarlo. Fue justo a partir del estreno de la serie que las autoridades del penal del Altiplano aprobaron que yo lo pudiera ir a visitar. Una vez que la serie se estrenó, tuve la oportunidad de visitarlo 4 veces y de hablar largo y tendido con él durante muchas horas. Pero desafortunadamente no pudimos meterlo en la serie, ¿no? Para nosotros, quienes hicimos la serie todavía está incompleta. Nos falta ese punto de vista que hoy estamos apenas empezando a conocer con todas las entrevistas que Israel Vallarta está dando a partir de que salió del penal, que es su punto de vista desde dentro del penal. Todas esas áreas oscuras que no se conocen. Vi recientemente una entrevista que él le dio a Elisa Lanis en Milenio, en donde contaba todo lo que pasó el 8 de diciembre. Estas 24 horas que lo tuvieron detenido, torturado. Todos esos puntos grises y oscuros que todavía que se están recién empezando a dar a conocer gracias a su salida. En la serie se lo preguntas, ¿no? Estás allá fuera del penal, estás hablando por teléfono con él, le llamas y le dices, oye, ¿qué pasa el 8 de diciembre? Y se corta la comunicación. Y ahí queda en expectativa, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre y ojalá que pues a lo mejor veamos un epílogo de esta serie. Nos encantaría, nosotros nos encantaría verlo. Bueno, pues ahí lo tienen. Ya encuentran en plataformas digitales esta serie, El caso Cassés Vallarta, una novela criminal. No se lo pierdan para que entiendan todo lo que hay alrededor del caso y la liberación de Israel Vallarta y todo lo que viene. Nosotros regresamos en un instante. El compositor mexicano Carlo Ayón ha realizado la música para diferentes proyectos cinematográficos, pero ahora incursiona como director. Se encargó de dirigir el documental Mutación, nombre que recibe también una de sus piezas musicales. El mundo del cine no es ajeno al compositor Carlo Ayón,
que se ha encargado de realizar la música para películas como Las elegidas de David Pablos, Feral de Andrés Kaiser o Nocturno de Luis Ayllón. Sin embargo, ahora decidió dirigir un documental sobre una de sus obras. Se trata de Mutación, una pieza para orquesta sinfónica y 2 solistas. Principalmente era como hacer una exposición de la obra y acercarla al público, acercar la música contemporánea al público en general. Y después ya hice una escaleta más de documental donde varias personas quisieron participar, que estuvieron en el concierto y que hablaron del proceso creativo y sobre todo del proceso emocional. No hay muchos documentales en México que tengan como tema central la música de cámara, y mucho menos que aborden el proceso creativo de un compositor mexicano. Mutación es una pieza que se divide en 3 partes. Toda la obra se escucha de manera íntegra en la película. La experiencia, no va a ser igual que en el concierto, sin embargo, estar en el cine y poder disfrutar la obra y escuchando un pequeño análisis y opiniones, tanto emocionales como estructurales, para mí se me hace un gran plus para documentar. Mutación es una obra denominada por su creador como un poema sinfónico en el que le da protagonismo a la guitarra eléctrica. La incursión de la guitarra eléctrica para una orquesta pues no es muy común, la verdad. Entonces mis grandes aliados, Fernando Sanmartán, pianista y que maneja el controlador, junto con Robin Blanco, el guitarrista de guitarra eléctrica obviamente, fueron grandes amigos y partícipes de este viaje sonoro, ¿no? Mutación se estrenará en México a finales de agosto en el marco de Unifest Film, Festival Internacional de Cine. La actriz y directora mexicana Mayra Hermosillo representará a nuestro país en la Giornate degli Autori. Presentará su ópera prima, Vainilla. Mayra Hermosillo ha participado como actriz en proyectos como Narcos México, Sierra Madre y Gringo Hunters, siempre dando vida a mujeres audaces que rompen estereotipos. Ella no comenzó su camino profesional en el mundo de la actuación. Estudió comunicación y por un tiempo trabajó como reportera y presentando la sección del clima. Una de sus limitaciones era pensar que no cumplía con los estándares de belleza impuestos por esta industria. Tenemos tan instalada la idea de cómo es una mujer bella y cómo es una mujer que vende, cómo es una mujer comercial, por así decirlo, que es muy complejo que la gente se rompa un poquito, que te deje entrar con tu belleza, con tu posibilidad. Siento que nos hemos perdido de preciosas bellezas humanas que pudieron haber estado y haber sido como grandes portavoces y grandes artistas que no fuesen, o sea, no fueron permitidas, o a lo mejor no van a seguir siendo permitidas porque hay una idea de cómo tenemos que ser. Afortunadamente decidió perseguir una carrera en la actuación para convertirse en uno de los talentos más prometedores en nuestro país. Ha colaborado con cineastas como Alejandra Márquez Abella, Amat Escalante y Luis Estrada. Ahora está por estrenar su primera película como directora, Vainilla, una obra autoficcional sobre su familia y su infancia. ¿Va a ser para toda la vida? Sí. Éramos un matriarcado de 7 mujeres y pues vivíamos en Torreón, entonces pues imagínate, una familia de 7 mujeres entre viudas, solteras y divorciadas, algo claramente estaba mal en esa familia. O sea, para la sociedad, nosotros estábamos muy mal, o sea, algo estábamos haciendo muy mal. Yo ni cuenta me daba, pero era notorio que no dejaban ir a mis amigas, amigos a mi casa porque se chismeaba que había putas ahí y que cosas muy feas, que no eran verdad. Que hoy que tengo 37 años, digo, si hubiesen sido verdad, pues ¿qué? Pude ver a mi familia viva otra vez durante un rodaje y siendo personificadas por gente muy cercana a mí, 2 de mis mejores amigas, Natalia Plasencia, María Castellá, la protagonista Aurora Dávila, que ahorita debe tener 12 años. Fue brutal verme a mí de niña, fue brutal ver a mi familia viva, aunque fuesen otros cuerpos. Vainilla se estrenará a finales de agosto en la Giornate degli Autori, un espacio para nuevos talentos del Festival de Cine de Venecia. Investigadores de México, Canadá, Costa Rica y España hacen un análisis profundo sobre las series de televisión desde enfoques estéticos y temáticos.
Todas sus inquietudes, preocupaciones y resultados fueron vertidos en el libro Interpretaciones en serie, narrativas de la TV contemporánea. Bienvenida a la rebelión. En muy pocos años, el mundo de las series ha revolucionado la forma de ver audiovisual. Su consumo es voraz y casi adictivo. Todos estos elementos son objeto de estudio de 14 investigadores de distintas nacionalidades. Sus ensayos conforman el libro Interpretaciones en serie, narrativa de la TV contemporánea. Ha producido una serie de contenidos que prácticamente se han vuelto no solo pues demasiado repetitivos, sino al mismo tiempo demasiado sofisticados, ¿no? O sea, la serie tiene esta doble dimensión que por un lado es ya aburrida, es tediosa, es formulaica, ¿no? Porque se hace una temporada tras otra, pero por el otro lado ha generado también en el lenguaje audiovisual muchas cosas interesantes que al espectador le llaman la atención y que prácticamente le hicieron dejar de ir al cine. En esta publicación son objeto de análisis series como Better Call Saul, Peaky Blinders y los llamados K-dramas coreanos. Cualquier espectador de series puede acercarse al mismo y dependiendo de su enfoque o de su interés, encontrará seguramente algo que le llame la atención. Además de coordinar el libro, Aliber Escobar participa con el ensayo La matriz del seriéfilo, una crítica al entretenimiento de masas como medio de comunicación. De alguna manera, este ensayo invita a reflexionar sobre esos hábitos de consumo, ¿no? Y sobre la calidad de los contenidos en las series, que desde mi perspectiva, digamos, me parece muy baja en muchas ocasiones. Interpretaciones en serie es publicado gracias a la colaboración entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y pueden ver el programa completo en YouTube en la cuenta oficial de Canal 22. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.